Y vamos a arrancar con el diputado Jorge Gen y el padre Joaquín Núñez. Distintos proyectos, también le vamos a preguntar al diputado Gen por el tema político y este proyecto del gobernador Miguel Lifchis para reformar la Constitución, pero vamos a arrancar con otra cosa que tiene que ver con un centro de formación de oficios. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Bueno, gracias por estar. ¿El proyecto es idea suya? No, en realidad tiene que ver con un trabajo que conocí, que es el trabajo del padre Joaquín Núñez en el barrio Bellavista Oeste. Pudimos ver lo que es un cura de sandalias, como se le dicen acá, ¿no? Comprometido con la gente. También pudimos ver las cosas que hay por resolver, ¿no? Estamos hablando de un país como la Argentina que no ha resuelto su pobreza estructural. Y tenemos que intentar salir de esta inercia de pobreza intergeneracional. Esto significa, para decirlo claro, esta percepción de que nacemos pobres y que morimos pobres, y que lo único que tienen algunos para poner arriba de la mesa es su propio riesgo. Esto lo plantea el padre permanentemente. Entonces, habíamos pensado cómo hacer para articular estructura existente. Estamos hablando de una escuela radial, la Florencio Varela. Algo que ya está. Algo que ya está, con padres y curas que entienden que hay que trabajar articuladamente, tienen este concepto. El padre es una persona muy cercana al Papa, y este concepto permanente, trabajo en territorio, la coherencia, es algo que no hay que explicar cuando uno ve. Uno va y diría solamente imágenes, porque hay que estar ahí. Conozco la casa, el padre. Entonces, nos parecía que era una muy buena idea para formar en oficios que el mercado más de una vez necesita, darle esa percepción intensa de que algo mejor puede ocurrir, de que hay esperanza, de que no hay solamente amenaza al futuro, y todo eso es lo que traslada al padre, a quien, digo, tengo un profundo respeto. ¿Qué pasa con la gente que no pudo terminar la secundaria, por ejemplo? Bueno, este es un gran capítulo eso. Este es un tema que hay que trabajar. Siempre pensamos en proyectos para volver el chico a la escuela. Lo cierto es que el porcentaje más alto de deserción escolar se da a niveles de lo que es la escuela media, y bueno, ahí hay que analizar otros conductos. Hay efectores que trabajan articuladamente en el lugar. La clave es la articulación. La articulación es, no puede ser que acá haya un centro comunitario, acá un centro de salud y acá un lugar ocioso que pueda, por ejemplo, formar en oficio, o un centro para hacer deporte. Hay que trabajar todos juntos. El abordaje de las adicciones también tiene que ver con esto. Hoy ya no se habla más de estos centros granja que han fracasado, ni que en algunos casos hay negocio. La salud mental habla de otro paradigma donde cualquiera siempre es sujeto de derecho y no solamente objeto de protección. Entonces me parece que ese concepto, cuando uno va al territorio, lo ve lo que falta. El padre permanentemente nos denuncia y dice, bueno, mira, ¿qué hacemos con esto? Y aparte señalando, digo, y hay que estar. Por eso me parece que este es un aporte, porque están dados todos los elementos para que así sea. Padre, cuando uno habla de los curas de barrio, como decía el diputado, hay un respeto en general de todo el mundo, ¿no? Casi sin cuestionamientos. No es la misma percepción que hay sobre la iglesia como institución, ¿no? Hay muchas otras críticas. La diferencia es el trabajo que hacen en el campo ustedes. El trabajo diario, continuado en zonas marginales, con mucho trabajo, mucha militancia en los barrios. Por eso no se discute cuando se hacen acuerdos de este tipo con el apoyo de los curas de barrio. De los curas de barrio. Yo creo que es el aporte que tiene que ir haciendo justamente la iglesia como institución, pero como institución viva y como institución encarnada, ¿sí? En esto que estamos conversando, en esto que justamente estaba describiendo el amigo acá, que nos viene dando un buen acompañamiento para intentar concretar cada vez más la necesidad de que tengan trabajo nuestros adolescentes y jóvenes, que un gran porcentaje no tienen terminado el secundario. Entonces el desafío es muy grande, la necesidad es tremenda. Eso mismo lleva a mucho problema también en la familia, porque crece, son más o menos grandes,
y no tiene justamente a veces ni qué ponerse, Claro. ni qué vestirse. Con su experiencia, ¿por qué un chico no termina la secundaria? ¿Es por la pobreza? ¿Es, Es por la pobreza. marginalidad? La ¿Las pobreza, drogas? Digo, sí. porque hay una mezcla de cosas. Sí, eso creo que de estos últimos tiempos y más acentuado es justamente lo de la droga, donde eso es totalmente un camino hacia la muerte. El problema de la droga, porque no tiene medios, no tiene cómo comprar, y la droga, hasta donde yo sé, no se fía. Entonces eso lleva a que muchos de los adolescentes que quieren trabajar, que los pobres andan viendo si puede lavar un coche, si puede justamente ayudar pero la escuela se quedó a la mitad o al principio. El gran desafío es el asunto de lograr de que termine la escuela, que no es fácil y es comprensible, porque además el número de los niños, adolescentes y hasta adultos es muy, muy grande. Y en los sectores periféricos cada vez más profundos. Pero además se ha perdido esa valorización de lo que es la escuela como lugar para ascender socialmente, para poder crecer, la escuela como una visualización de, bueno, a partir de ahí y después de determinada puedo empezar a crecer, puedo pensar en un futuro dentro de un trabajo formal. Seguro esta percepción de la movilidad ascendente que existía. La Argentina tuvo siempre, hasta el año 76, esa sensación que le daba que la escuela era justamente ese espacio para pensar lo que se viene desde lo colectivo. 76 empezó, desgraciadamente, una época donde la movilidad ascendente dejó de ser un dato. 76, en los años 90 se profundizó. Creo que estamos en algo parecido a esos tiempos. Sé que el padre, que también comparte alguna mirada más allá de lo partidario, de esto de interpelar a los modelos que siguen excluyendo. Además, esta meritocracia berreta que nos hace pensar que las salvaciones son individuales. Pregúntele al padre si las salvaciones son individuales. Claro. Pregúntale al padre cuál es la perspectiva del chico que vive ahí cerca de un búnker y que no tiene nada para ofrecer y nada para vender. Eso se siente, por eso hay que replantear el tema de los chicos que están cercanos a los búnkers. Son verdaderas víctimas donde, salvo algunos trabajos aislados, no se les ofrece ninguna alternativa. Hay que replantear la cercanía del Estado en los barrios y más presencia, porque digo, el panorama se ha complejizado en los últimos años, y mucho. El tema de la droga, el tema de la violencia, el tema de la inflación. Digo, ¿cómo hacemos? Hay que redoblar el esfuerzo. También hay que, digamos, no todo es negativo. Hay buenas, digamos, donde hubo inversión con el Plan Abre, un plan transversal, varios millones de pesos invertidos, 4.000, 5.000 millones de pesos invertidos en la provincia. Lo que se ha notado es que cuando el chico se siente parte de algo, de una institución, su perspectiva del mundo cambia inmediatamente. Esto es poderoso, es fuertísimo. Por eso decía la presencia del Estado, el valor de la presencia del Estado. Yo ahora no tengo las cifras en la cabeza, pero en muchos barrios donde se abrieron, por ejemplo, clubes municipales, cambiaron los índices de violencia. ¿Por qué? Sobre todo en verano, porque el chico tiene dónde ir a la pileta, dónde ir a jugar, a hacer un deporte, digo, modifica y mucho la vida cotidiana. ¿Cómo replantear y repensar eso? Porque se necesita más hoy presencia del Estado, que lo que se hace no alcanza. Festejo que se esté hablando de estos temas, porque muchas veces se habla de que el problema de la violencia es un problema de códigos, de esta cuestión de los códigos penales. Claramente no es así. No se enfrenta a la criminalidad tampoco si no pacificamos a la sociedad, y pacificar la sociedad significa fundamentalmente darle a estos chicos, adolescentes, que son las grandes víctimas del sistema. Los homicidios 2014, 2015 dan cuenta que la víctima tiene una edad. La víctima es el chico varón de 18 a 25 años, 40-50% de los homicidios, y el problema es interpersonal en un 80%, y armas de fuego 70%, y 60% en lugares, espacios públicos, que es el espacio donde, si le tenemos miedo, estamos sonados como sociedad, porque nos invita a pensar en esta meritocracia macrista, ¿no? Donde me tengo que ver cómo me salvo yo solo. No, claro, no es así.
¿Hace cuántos años que trabaja, padre? En los barrios. En los barrios, sí. Llevo alrededor de 30 años, sí. Y su Porque sensación, no solamente, digo, su sensación en el alma, porque uno ve el trabajo en los barrios y ve las cosas que pasan. ¿Cómo se sigue? ¿Cómo se sigue? Yo creo que eso es lo que tiene que darnos también cierta intuiciones como para poder sumar gente para dedicarnos justamente una parte de la vida en esto y poder ir rescatando vida antes que lo maten. Es decir, esa instancia, esa etapa es sumamente necesaria, pero eso requiere también lugar, requiere tiempo, requiere gente. Requiere Estado, inversión. Sí, coordinación. Eso, sí, coordinación y compañía. Y eso justamente es lo que ayuda, es la ayuda número uno que se necesita para todo este trabajo, toda esta lucha, todo esto, poder rescatar a los pibes, rescatar a los adolescentes, ya sea con las escuelas, ya sea que termine la primaria, que vaya después de la primaria, si no quieren hacer el secundario, algunas justamente, algún aprendizaje sobre trabajo directo. ¿Cuáles son sus alegrías diarias, si me puede decir una, y cuáles son sus tristezas o penas mayores que uno las lleva, ¿no? Como una mochilita en la vida? Alegría diaria es justamente cuando la gente que se acerca me traen algo para los chicos, para los adolescentes, para la familia. ¿Qué llamo la solidaridad. ¿Eh? La solidaridad. La solidaridad, donde puede venir ropa, puede venir comida, puede venir justamente remedio, puede un gran reclamo de la gente que dónde puede ir a vivir, porque creció la familia, no tiene lugar. Es decir, el panorama es así un abanico de lucha y de dedicación que tenemos que tener. ¿Sí? ¿Y las tristezas? Y la tristeza es justamente cuando uno lee o ve o le cuenta que hubo un muerto, que hubo un herido, que hay otro muerto, chicos, niños que a uno les tocó bautizarlo, ¿sí? Que después termina justamente así. Es decir, la etapa de niños, adolescentes y jóvenes es muy crítico. Es muy crítico porque es crítica la situación.